Estamos, digamos, en momentos muy difíciles, seguro, en el país. No sé cómo estamos en la ciudad, que creo que ha mejorado. Fernán, gracias por atendernos, ministro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Chiche. ¿Cómo están ustedes? Bien. Tratando de saber exactamente cuál es digamos, qué situación tenemos en este momento nosotros en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Porque sé que en el interior está muy complicado el tema. Bueno, efectivamente, como estás diciendo, Chiche, en la ciudad de Buenos Aires llevamos 2 semanas con un lento descenso de aquella semana más intensa que tuvimos en la tercera semana de agosto. Sí. Y estamos ahora en un promedio de unos 1.100 casos por día, con subidas y bajadas según qué día de la semana sea, pero de promedio de 1.100 casos por día. Descenso en los últimos... Ay, tengo problemas para recibirte, a ver si podemos corregir la comunicación. No sé si lo perdimos al doctor Quirós. Me parece que mejor. La ¿cómo? situación en la ciudad. No, pero por lo que me decía Sichero hace un rato, la situación en la ciudad, empezaron a dar algunas licencias, ¿no? Empezaron a dar licencias absolutas y totalmente merecidas a la gente de las terapias intensivas. O sea que evidentemente hay menos ocupación. Hay menos ocupación de camas UTI por COVID. Lo que pasa es que en el sistema público se dividieron en COVID y no COVID, ¿no? Las camas de terapia. Y las que estaban asignadas a COVID bajaron sensiblemente para poder darle a la gente un descanso de 5 días. Médicos, enfermeros, kinesiólogos. Estamos muy lejos de la saturación, entonces, o sea, no hay posibilidad. El problema es el interior en estos momentos. El problema lo Santa Fe ocupó el segundo lugar y Cava bajó el tercero. No, Igual porque el no problema del baja la interior es ciudad. la cantidad de camas de terapia por relación con habitantes. Es baja en algunos lugares. Chiche, hoy cuando Fernán Quirós dio la conferencia de prensa a la mañana, como lo suele hacer todas las mañanas, habló de que se mantiene igual el número de casos entre 1.000 y 1.300 y que no hay ninguna posibilidad que a partir del domingo se empiece a pensar en habilitar lugares cerrados, porque la ciudad quería abrir los gimnasios. No, pero tengo entendido que se habla de algo que tenga que ver con las escuelas, me parece. Bares. Me parece. Bares, gimnasio. ¿Cómo? Bares, gimnasio. Hoy hablaba con gente... Gimnasio cerrado no lo van a hacer, olvídate. Lo que tiene idea la ciudad de Buenos Aires es, por ahora se mantiene todo igual en fase 3, ahí le preguntamos. Creo que ahora sí nos escucha Fernán Quirós. No, estábamos hablando que el doctor Sichero acá me decía que están dando algunas vacaciones en la ciudad para el personal de las terapias intensivas, con lo cual evidentemente están menos recargados, con lo cual es un buen dato. Bueno, en el subsector público nosotros tenemos una ocupación de camas de UTI, de terapia intensiva, del 60%, hace 9 semanas, muy estables, y por eso ya hace 10 días empezamos con las licencias rotativas con los trabajadores de la salud, sobre todo las terapias intensivas, las guardias, las unidades de febriles, porque vienen haciendo una tarea enorme, encomiable desde el día 1, y ya están necesitando descansar un poco para poder sostener el trabajo que todavía va a seguir para adelante, ¿no? Ahora, Fernán, dentro de pocos días, dentro de pocas horas, empieza la discusión de la prolongación de la cuarentena y va a haber la puja entre Cava y Ciudad por el tema qué se habilita, qué no se habilita. ¿Cuál es la idea que vos vas a anticipar, o que vos quisieras llevar adelante? ¿Habilitar más cosas o seguimos como estamos? Bueno, nosotros tenemos una situación epidemiológica muy estable, con cierto descenso en los últimos 10 días, pero todavía con un número de casos importante. De manera que queremos seguir con nuestra estrategia de ir paulatina, progresivamente, con mucha prudencia en las actividades de reandado de la ciudad. Eso significa al día de hoy insistir mucho con las actividades en el espacio abierto, en el espacio público, que es el lugar mucho más seguro, y evitar aún las actividades que están en lugares cerrados, mal ventilados, que son de más riesgo, ¿no? Sí. O sea, digamos, gimnasio no, y otro tipo de actividades que sea bajo techo no de ninguna manera, o sea, únicamente que sea espacio al aire libre.
Hay que buscar las actividades que sean al aire libre, Chiche, porque está sobradamente demostrado que el espacio abierto es 20 veces menos peligroso que el espacio cerrado. Sí. De manera que tenemos muchos meses por delante hasta tener la vacuna, tenemos que ir aprendiendo como ciudadanía, por un lado, cómo manejarnos, qué cosas hacer, dónde hacer, y por otro lado, por supuesto, seguir intensificando el testeo, el aislamiento y el traqueo de los enfermos, porque necesitamos seguir intensificando la política pública de identificar rápidamente a los enfermos y aislarlos, y del otro lado, como ciudadanos, aprender a manejarnos 2 metros de distancia, espacio público, uso de tapaboca y lavado de manos frecuentes. Ministro, yo no sé si tenés información. Mañana supuestamente viaja Boca a Paraguay y tiene algunos integrantes del equipo que están con COVID positivo todavía, que por lo menos no tienen negativo. ¿Vos creés que pueden viajar esta gente? Digo, ¿tienen autorización epidemiológica para viajar, cruzar la frontera, salir de Ezeiza? Digo, ¿cómo es esa historia? Porque es como contrario a todas las normas y reglas. Bueno, no conozco En realidad, Chiche, no conozco los datos puntuales de los jugadores de Boca, ¿no? Sí. Pero te aclaro una cosa. Sí. Toda persona que ha tenido un cuadro leve, como ha sido el que han tenido ellos, sí, a partir del 10º día de haber iniciado los síntomas, ya no es contagiante y no importa cómo dé la PCR. De hecho, frecuentemente dan positiva la PCR, pero ya no son contagiantes, por lo cual con los recaudos del caso pueden circular libremente. No sé si este es el caso de ellos, pero esto es el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero digamos, para que quede claro, o sea, vos tenés que después de 10 días de un positivo asintomático, no contagia más. Positivo asintomático o leve, con pequeños síntomas o una enfermedad leve. Si la enfermedad es moderada o grave, que requirió internación en terapia intensiva, entonces el tiempo tiene que ser mayor. Pero con el leve, a partir del día 11, ya se han hecho un montón de estudios de investigación que demuestran que ya no es contagiante, a pesar de que muchas veces la PCR sigue dando positiva, sí, porque quedan restos virales, ¿no? Sí, Ministro, me preocupa mucho el 21 de septiembre. ¿La Ciudad de Buenos Aires va a tomar alguna medida para este día? Digo, es el día de la primavera, los estudiantes suelen festejar, salir a las calles, juntarse. Bueno, por supuesto que sí. No solamente vamos a trabajar mucho en la comunicación y en la concientización, sino además que vamos a trabajar mucho en el control del espacio público. Allí nuevamente, nosotros tenemos muchos meses por delante. Necesitamos dialogar en las familias, entre los amigos, entre los conocidos, sobre cómo nos vamos a cuidar. Cada uno de nosotros tiene que aportar algo cada día para el cuidado colectivo, si no lo que nos va a pasar es que no vamos a poder desandar las medidas y vamos a sostener la curva demasiado tiempo. Ahora, ¿ya tenés, ministro, vos alguna idea de cuándo llega una vacuna, alguna que se pueda llegar en la Argentina? Porque dice que los rusos van a mandar a América Latina 400 millones, que AstraZeneca, digo, ¿hay alguna fecha prevista por la información que tenés vos en tu equipo de epidemiología? ¿Hay alguna fecha prevista para que llegue la vacuna? Mira, hay 9 vacunas muy avanzadas, muchas de ellas ya trabajando en los procesos industriales de fabricación masiva, pero y cada una ya llegará en algún momento con alguna efectividad diferente, pero yo te diría, Chiche, no hay que pensar que vayamos a tener una vacuna antes del mes de marzo, y menos aún disponible en la Argentina y para uso relativamente masivo. De manera que nosotros sabemos que tenemos muchos meses por delante y todavía tenemos mucho para aprender de cómo manejarnos este tiempo, para poder ir ganando un poco las libertades que queremos recuperar, pero de una manera segura, cuidándonos nosotros y a todos los demás. Ahora, pero esto significa que hasta que no esté la vacuna, nosotros de alguna manera vamos a tener que seguir administrando la libertad de acción, digamos. Todo va a ser bajo protocolo. Digo, hasta que esté la vacuna, porque digo, estoy pensando en los colegios. Cuanto más rápido, sí. Cuanto más rápido aprendamos eso, Chiche, más rápido podremos desandar. Esta es una enfermedad que ya lo hemos visto en todas partes del mundo, donde vos te descuidás un rato, rebrota. De manera que es muy importante
que tomemos estas 4 criterios que hablaba hace un ratito, ¿no? Todo lo que se pueda en el espacio público, llevarlo al espacio público, en los lugares del interior, abrir mucho la ventana y ventilar mucho naturalmente, usar tapabocas, mantener 2 metros de distancia y lavarse las manos frecuentemente. Esas son las indicaciones que tenemos que cumplir. Si todos las cumplimos todo el tiempo, esta pandemia va a desandarse muy rápido en nuestro país. Ministro, ¿está contemplada la posibilidad de traer pacientes del interior a la ciudad de Buenos Aires? Porque aparentemente hay varias terapias que ya están superadas. Bueno, la ciudad... Digo, habiendo capacidad en la ciudad de Buenos Aires, ¿está previsto traerlos en avión acá, a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero la ciudad de Buenos Aires tiene hoy el 33% de las camas de terapia intensiva ocupadas por ciudadanos bonaerenses, ¿no? Es decir, que ya está viniendo una cantidad importante de bonaerenses a la ciudad, pero siempre del área más cercana, del conurbano bonaerense. Sí. Los traslados de pacientes desde el interior y sobre todo en avión, no es un traslado sencillo, no todos los pacientes pueden trasladarse, el avión naturalmente está más limitado en el traslado de pacientes respiratorios y sobre todo cuando son pacientes críticos, de manera que por supuesto que tenemos la disposición de colaborar en la medida que podamos, pero ese tipo de traslado no es nada sencillo para hacerlos a distancia. Ministro, ¿va a haber algún planteo con respecto a estos protocolos en las escuelas? Digo, ¿se va a insistir con que estos 6.500 chicos que quedaron fuera del sistema por no tener computadora vuelvan a las aulas? Nosotros vamos a seguir dialogando entre el Ministerio de Educación y de Salud de la ciudad, con Educación y Salud de la Nación, a cómo podemos hacer para recuperar el vínculo escolar con estos chicos, que son los chicos que han perdido el vínculo y que son los más vulnerables, los que más pueden dañarse en su proyección futura. Y por supuesto que vamos a dialogar la forma más segura de hacerlo. Si la forma segura es el espacio público, los espacios abiertos en las escuelas, pero decididamente no estamos proponiendo abrir la escuela para dar clase a los niños, sino estamos proponiendo un pequeño grupo de los 500.000, unos 6.000, de hacer una vincularidad diferente para recuperar el vínculo con ellos y con su familia, ¿no? Ahora, digo, definitivamente este año hay que olvidarse de las clases, entonces, ministro. Para ir acostumbrándonos a la idea. No, primero las clases siguen ocurriendo por su... Sí, está bien, digamos, virtualmente. Primero las clases siguen, Chiche, siguen con una manera a distancia, es diferente a lo que veníamos antes y decididamente no nos tenemos que olvidar de nada, tenemos que trabajar cada semana y ir evaluando la situación epidemiológica. Si la situación mejorara francamente, el diálogo sería diferente. Al día de hoy tenemos que ir viendo, como hicimos con otras actividades, cómo aprovechar el espacio abierto, que es el más seguro, como yo te decía hace un rato, y sobre él trabajar iniciando por los grupos de mayor actividad y mayor riesgo e ir ampliando eso en la medida que la realidad nos lo permita. ¿Qué querías preguntar, doctor? Ministro Sichero, ¿cómo le va? Sí, dale, preguntarle nomás. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto Bien. escucharte. Una pregunta. En tanto otros ministerios o otros estructuras de salud que no hicieron el testeo masivo en los propios trabajadores del sistema, ¿cómo evalúa lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires? Con el testeo en bueno, el personal de nosotros salud. hemos implementado nosotros hemos implementado un modelo muy novedoso de testeo sistemático, todas las semanas, el mismo día de la semana, al mismo trabajador, desde hace varios meses, para ir identificando todas aquellas personas que no tienen anticuerpos, en qué momento hacen lo que se llama la seroconversión, es decir, le aparecen los anticuerpos, es decir, se acaban de enfermar. A toda persona que seroconvierte, que le aparecen los anticuerpos, rápidamente le hacemos una PCR para ver si tiene un cuadro asintomático o con pequeños síntomas que no notó. Y también le hacemos la PCR a todas las personas que están alrededor, no solamente con los trabajadores de salud, de los geriátricos, de la seguridad, todos los trabajadores esenciales. Esta estrategia ha sido muy útil, hemos evitado más de 5.800 focos asintomáticos en los diferentes lugares de los trabajadores esenciales que han sido detectados por este mecanismo y creemos que ha sido un mecanismo esencial para poder disminuir el impacto en trabajadores que ya están muy golpeados y que habitualmente se golpean y se infectan mucho, ¿no? Ministro, te hago una última pregunta, digo, a ver, para tener exactamente una idea. ¿En Cava también está estable? Porque tengo entendido que Cava pasó a ser ahora tercera en el país, porque antes era segunda, digo, y ahora pasó por debajo de Santa Fe. ¿También está estable en Ciudad y está estable también en Cava?
Perdón. La ciudad de Buenos Aires tiene Gran los Buenos casos Aires, estables las últimas 2 semanas, más bien en descenso. En el AMBA quería Claro. decir. Eso. Sí, eso te iba a contestar. Luego el AMBA tiene 3 cinturones, ¿no? Y yo aquí ya no me gusta hablar mucho de otra jurisdicción, de hecho nunca lo hago, pero me permito decir esto porque me lo ha contado el mismo ministro Goyán. El primer cordón del conurbano tiene un comportamiento bastante similar a la ciudad de Buenos Aires, aunque 1 o 2 semanas más demorado. Está bastante estabilizado a dichos de él, el primer cordón, y luego el segundo y tercer cordón está todavía mucho más activo. Está bien, o sea, pero es una buena noticia, digamos, que se empiecen a aparecer, digo, en el AMBA también. Ministro, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, te mando un saludo. No, por favor, gracias Chiche, saludos a todos por allí. Gracias. Bueno, era Fernán Quirós, nosotros estamos terminando nuestro programa de hoy. Mañana a las 8 en punto de la noche volvemos. Bye, bye.